Escatología bíblica básica nivel uno, haciendo entendible el tema de la profecía bíblica. Todo para la gloria de Dios. Sigue las imágenes, por favor. Establecemos primero el punto de inicio del conteo de las 70 semanas del profeta Daniel. El año 445 a.C., el decreto de Artajerjes, el permiso al copero Nehemías para terminar de reconstruir la ciudad, que solo faltaba el muro. Ya el templo había sido reconstruido en el 516 a.C. Establecemos el primer bloque, 7 semanas, como dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, pero hay que sumar las siguientes 62 semanas y 62 semanas, y ahí dice el versículo 9:26 de Daniel, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Ahí lo ubicamos, para simplificar, con una cruz destilando sangre, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. Año 31, 33, entendiendo los desfases. Ese será nuestro punto de inicio en este conteo profético, y ubicamos las profecías antes de la semana 70, porque ya finalizó la semana 69 con la muerte del Mesías. Primer evento profético, ahí lo ves, aparece con un número 1 resaltado y toda una franja ensangrentada, teñida en sangre, que es la persecución de la iglesia cristiana durante todo el tiempo de la dispensación de la iglesia, dispensación de la gracia o el periodo de predicación del evangelio bajo el cielo. ¿Ok? Primer evento. Partimos al segundo evento. La higuera reverdece. Número 2. El 14 de mayo, 13 de mayo de 1948, como tú quieras, según las correspondencias con calendario, año hebreo 5708, el día 5 del mes de Iyar del 5708, Israel volvió a resurgir como nación ante las demás naciones del mundo. La higuera reverdeció. Ese es el punto número 2. El evento profético, en este caso la profecía bíblica número 2, para esta escatología bíblica básica. Segundo o tercer evento, mejor. eh, la aparición de falsos cristos. Realmente esa profecía es para Israel. Falsos mesías durante todo el periodo de dispersión de Israel. Ha habido 33 falsos mesías hasta el siglo XVII, siglo XVIII mejor, y en los últimos años han aparecido bastantes falsos mesías, aprovechándose del que este pueblo está en espera del Mesías, el Cristo. Esa profecía es para ellos. Sería la número 3. Pasamos a la cuarta profecía. Sigue la imagen, figura número 13. Rumores de guerra y guerras. Guerras y rumores de guerra. Estas cuatro profecías en conjunto suman algo que el mismo Señor Jesús dijo, que hacen parte de un periodo llamado aún no es el fin, o el fin no será inmediatamente. Ahí están las cuatro juntas. Y comenzamos otro periodo llamado principio de dolores, en los cuales hacemos una acotación. Antes de la acotación, hay que decirte que la profecía 5 a la 9 corresponden a testimonio de parte del cielo y de la profecía bíblica y la escritura para un mundo incrédulo y religioso. Es decir, el resto de los habitantes de este mundo que ni son la iglesia, porque no se han querido convertir al evangelio, ni son étnicamente pertenecientes a Israel, por linaje honesto sanguíneo, por descendencia. Incrédulo porque no ha creído en el mensaje del evangelio, y religioso porque, a pesar de que se les ha compartido y hay lugares donde no ha llegado el mensaje todavía, han establecido sus propios caminos de regreso a Dios y se han sujetado al camino que Dios estableció de regreso a Él, que es Jesucristo. No es religión, es Jesucristo el camino de regreso al Padre. El que cree en Cristo, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Son religiosos porque no han creído en Cristo, como dice la Escritura. Y pues han establecido propios caminos. No solamente hablamos del hemisferio occidental, sino también del hemisferio oriental. En algunos lugares tienen la semblanza de Jesús, pero totalmente distorsionado, no a la luz de las Escrituras. Entonces, estas profecías
número 5 a la número 9, que corresponden a los principios de dolores, son para el mundo incrédulo y religioso. La acotación es la siguiente: estas profecías se han dado en menor medida, gradualmente, pero cuando llegue el tiempo previo del fin del alumbramiento, porque por eso se llama principio de dolores, significa que es un parto que el mundo está esperando a alguien que va a venir, que va a nacer. Entonces estas profecías en conjunto se van a incentivar en un periodo de tiempo reducido, que es lo que vamos a ver a continuación. Principio de dolores, profecía número 5: pestes, pandemias, enfermedades. Ok, algo que no necesita presentación. Profecía número 6: hambrunas, escasez de alimentos. Puede que se haya en algunos periodos, en algunas partes más incentivados que en otras, pero en términos generales hay un problema de alimentación mundial, que en los últimos tiempos se incentiva y pues las naciones van a tener la intención de mejorar, ¿ok? Pero el evento está allí. Profecía número 6: hambrunas y escasez de alimentos. También del agua, ¿no? Profecía número 7: el tema de los terremotos, los sísmicos, los movimientos telúricos y todo aquello asociado tanto en el mar como los tsunamis, porque son movimientos telúricos en el fondo del mar que generan tsunamis. Esto no significa que no haya temblado, significa que al final de los tiempos se va a dar un incremento de la actividad sísmica, o sea que va a ser con mayor frecuencia en un periodo donde también las enfermedades se incrementan y donde también el hambre aprieta. Seguimos, profecía número 8. Mm, anarquía. Es una profecía dentro del libro de Marcos, en este caso Marcos capítulo 13, que habla acerca de alborotos, un mundo en anarquía levantado contra toda autoridad, algo que refleja muy bien el tipo de sociedad que estamos viviendo hoy. Cada uno tira por lo suyo, nadie mira por lo de los demás. Por eso la figura allí, en este caso, este sistema sencillo es un embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. Es una sociedad que se distingue por poca cooperación y realmente la unión que se va a hacer es una unión solamente de palabras, pero la verdad que en hechos y de fondo y de corazón muy poca unidad y congraciación con la situación de los demás. Esa sería la profecía número 8, a la cual entran todas esas situaciones en donde el ser humano se levanta contra sus pares para exigir sus derechos. Profecía número 9: terror y grandes señales del cielo, en palabras del mismo Señor Jesús. Eventos inexplicables que van a comenzar a suceder y que el mundo se va a asustar, algo pasa, algo sucede, terror y grandes señales del cielo. Ahí entran todos ellos: fenómeno ovni, cosas paranormales, situaciones inexplicables, fenómenos atmosféricos, fenómenos astronómicos, etcétera, 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 puntos suspensivos. En la figura número 20 te aparece un conglomerado de esas 5 que acabamos de nombrar, que el mismo Señor Jesús le llamó principio de dolores. En conjunto son como todos los síntomas de que ya la barriguita está llena del mundo y está muy próximo a dar a luz. Está dilatando de tal forma que ya casi sale a la luz el que están esperando. El mundo está esperando a alguien. Israel también, por cuanto no aceptaron al que vino hace casi 2000 años. Ve, en San Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, otro vendrá en su nombre, a ese recibiréis. Y el mundo va a creer en el Mesías de Israel, en este caso el falso Mesías. Y seguimos, porque siguen dos señales más, porque la luz de este mundo y la sal de esta tierra también va a estar en el ojo y en la mira profética. Y esas profecías son para ella, para la iglesia. Son la número 10, que es la que a continuación vemos. Allá abajo, ¿la ves? Ubicado una seguidilla de lobos con piel de oveja. Oh, sumando todas las profecías al respecto: tiempos peligrosos, algunos harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, de entre vosotros se levantará gente que hable cosas perversas. Bueno, en suma, son sencillamente lo que el Señor dijo en Mateo 24. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos.
Realmente no son solamente profetas, ahí incluye cualquier ministerio. Mientras no haya una objetividad, ese ministerio va a perseguir son sus objetivos y no la gloria a Dios. Entonces, en ese orden de ideas, pues va a sumar al desorden, va a sumar a la apostasía, va a sumar a la mentira, no va a sumar a la verdad. Y esas personas pues van a llegar, pero van a ser partes de el negocio de una familia o van a ser parte de una secta más, pero muy poco se va a anunciar la luz. Entonces, estos son los falsos profetas que engañarán a muchos y que, pues algunos por no hacer caso a las señales, porque la escritura misma dice, por su fruto los conoceréis, pues sencillamente comienzan a ser seguidores de hombres, discípulos de hombres y no discípulos de Cristo, que es lo que nos mandó a anunciar el Evangelio, a ser discípulos de Cristo a la nación. Estas personas y toda esta señal forma un conglomerado llamado la apostasía, que según el apóstol Pablo le mostraron en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, era necesario que se diera antes de la aparición del Señor Jesús en las nubes por los suyos. Pero no todo está mal, esa es la cara de la moneda. No es halagüeña para nada, antes al contrario es bastante lúgubre lo que está pasando, es triste lo que vemos y lo que vamos a seguir viendo porque la apostasía se va a incrementar cada vez más, pero hay un sello de esta moneda y el sello es buenas noticias. ¿Cuáles son? Precisamente eso, el evangelismo a nivel mundial porque hay un grupo pequeño dentro de la iglesia que no ha perdido su norte, que se les dijo que fueran y predicaran esto hasta los confines de la tierra, que este mensaje era necesario que llegara hasta el fin, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio en toda la tierra, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, para testimonio de las naciones. Ese es el evento número 11 profético, o la profecía bíblica número 11 llamado el evangelismo mundial, porque el mundo va a ser evangelizado. Eso no significa que el mundo se va a convertir al final, ¿no? Sencillamente ahí mismo lo dice, para testimonio, para que se den cuenta de que se les habló, para que no puedan decir que nadie les dijo nada. Ese mensaje tiene que llegar hasta los confines de la tierra y ese mensaje cierra en Israel, como dice Mateo capítulo 10, versículo 23. Ahí te lo estoy buscando. Mateo 10, 23 dice así, cuando os persigan en esta ciudad, la primera señal, huí a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea que el Evangelio termina su predicación donde comenzó, en los territorios o en el territorio de Israel. Solo Dios conoce el nombre, el número de los escogidos. Y efectivamente con eso cierra esta versión simple de escatología bíblica básica. ¿Cuál es? Con el evento número 12. En esta versión es el número 12, en otras es el número 16 y en otro nivel es el número 17. Pero simplificando es el número 12 aquí en este estudio gráfico. ¿Cuál es? El arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. El tan esperado regreso del Señor Jesús por los suyos antes de que se desaten y se desencadenen los juicios apocalípticos. Recuerden que la primera o el primer sello que se destapa es la aparición del anticristo. Y el que destapa los sellos es el Cristo. En Apocalipsis capítulo 6 lo puedes ver, los primeros versículos. El primer sello que se destapa es la aparición del anticristo y los 7 años de gobierno es su semana 70, la semana que falta. Pero antes de que se desaten esos juicios apocalípticos, la mayoría de la iglesia tiene la postura de que el Señor no va a permitir que veamos tribulación ni gran tribulación, que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, que el Señor nos va a quitar de este mundo, que como un lazo vendrá sobre todos los moradores de la tierra, pero que nos dicen que oremos, Lucas 21, para que seamos dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Y por último, como dice Apocalipsis 3:10, que yo te libraré a la iglesia, que persevera en su palabra. Yo libraré de la prueba que ha de venir, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores que están sobre la tierra. Este fue el resumen de Escatología Bíblica Básica. Te habló tu amigo hermano Carlos Hernán Sarmiento del Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica Sarmiento Arboleda de Cali, Colombia para el mundo. Que el Señor te bendiga y te guarde bendiciones.